Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos nuevamente, como todos los miércoles del año, queridos hermanos. Estamos aquí saludándolos y presentes para poder compartir la palabra del Señor, para poder platicar con todos ustedes reflexiones que tienen que ver con la Escritura. En este miércoles 23 de octubre del 2024, nos encontramos, queridos hermanos, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. En este nuestro séptimo año de transmisión a todos ustedes, queridos hermanos, nos encontramos aquí listos para poder llevar a cabo estos comentarios, recibir sus comentarios, sus aportaciones de parte de ustedes. Igualmente, queridos hermanos, sus preguntas. Y ya, queridos, saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en toda América de habla hispana, desde la Patagonia hasta Norteamérica. Los saludamos a todos ustedes. Igualmente, a todos aquellos hermanos que nos escuchan en Europa, les mandamos un muy cordial saludo. Sabemos que hay hermanos que están en vivo, que saludamos siempre a todos los que están en vivo, pero también saludamos a aquellos que se conectan y que pueden ver el programa de manera diferida, que también es una posibilidad a través de Facebook, en, este, en esta plataforma que utilizamos para poder conectarnos, nuestros queridos hermanos. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, listo para poder comentar con todos nosotros y ustedes las reflexiones que tenemos para el día de hoy. Querido hermano José Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido hermano? Pues aquí con un gran gusto de poderte ver una vez más y de estar pues con todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que se conectan semana tras semana en todos estos 7 años, como tú mencionabas, de transmisiones ya. Y bueno, pues siempre agradecidos con el Señor que nos permite pues difundir en alguna medida, en la medida que Él quiere la palabra de su palabra a través de nosotros, con la consiguiente bendición, tú sabes, hermano, que siempre hemos tenido de parte de Él por esta noble tarea que ha puesto en nuestras manos. Sabedores de que somos fieles en lo poco y bueno, pues todo lo que hacemos siempre, siempre tiene una recompensa, y no es porque vayamos tras la recompensa, sino por aquel a quien servimos, que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo servicio hecho de todo corazón. Amén. Y bueno, hermano, pues estamos listos para continuar con nuestro estudio de las cartas de Juan. Creo que en esta oportunidad nos va a tocar estudiar ya la segunda carta del apóstol, que no es muy larga, igual que la tercera, no muy largas. Y pues de cualquier manera, siendo palabra de Dios, siempre está llena de enseñanza, de sorpresas y de cosas que son maravillosas para nuestra vida cristiana, hermano. Y bueno, pues agradecemos también a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, nuestro hermano Roberto Magaldi de la ciudad de La Plata, Argentina, que nos ayudan habitualmente en algunas de las tareas de difusión de este programa. A ellos nuestro agradecimiento. Y hermano, pues tú dices. Pues no solamente, no sé si tengas alguna reflexión final, hermano, sobre esta primera epístola, algo que quisieras comentar, algo que haya quedado en el tintero, alguna mm, última reflexión con respecto a alguno de los textos, y si no, este,
Le damos para adelante con la segunda epístola del apóstol, querido hermano. Me parece perfecto, hermano. Vamos a seguir así, como tú dices. Entonces, nos vamos a la segunda carta. Nos vamos. Perfecto. Entonces, yo creo que le doy lectura, hermano, pues a toda la carta, ¿no? Sí, hermano, pues son muy pocos versículos. Son 13 versículos Fíjate. en total. Y y bueno, vamos a darle lectura. Voy a darle lectura de la Biblia textual, cuarta edición. Y vamos a empezar, obviamente, con el versículo número 1 de esta segunda carta. Bien, dice: el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. En gran manera me regocijé, porque he hallado de entre tus hijos algunos que caminan en la verdad, según el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, oh Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que caminéis en él, como oísteis desde un principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quise hacerlo por medio de papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana la electa te saludan. Palabra de Dios, hermano. Palabra de Dios, hermano. Pues muy bien. Pues son los 3 primeros versículos, al parecer son una salutación. Al parecer son una salutación dirigida de el apóstol a la iglesia y a sus hijos, es decir, a los miembros de toda la iglesia. Y yo por ahí leía, pareciera ser que leía yo a Guillermo Hendrickson, donde por qué se refería al principio como el anciano y no Juan. Dice el anciano a la señora electa, y la señora electa pues tiene un significado y un trasfondo importante, porque está hablando de la iglesia elegida, la iglesia electa por el Señor, y a sus hijos, es decir, a los miembros tales de la iglesia. El argumento de Guillermo Hendrickson, hermano, al parecer, según lo que él dice, ya ves que a veces argumenta mucho, no sé si tú tengas alguna opinión distinta, pero el asunto es que él dice que Juan enfrentaba persecución y que de alguna manera utiliza estas similitudes para poder
referirse a que el anciano es él, en este sentido, y que la señora electa es la iglesia y los hijos, los miembros de tal iglesia. Es decir, vamos a suponer de la iglesia como él de alguna manera la veía, como la que Cristo compró con sangre, y a los miembros de tal. Y producto de esta persecución que estaba llevándose en la época, el apóstol decide referirse de esta manera en esta carta a los miembros con una cierta recuperación. Yo la veo la carta como un reforzamiento a lo que escribió ampliamente en su primera epístola. Sin embargo, yo creo que ya podemos ir puntualizando algunos aspectos, pero cuando él refiere a, a esta y le da el valor que tiene, porque dice el anciano a la señora electa, es decir, esto tiene una significación muy importante, es decir, a los que fueron elegidos y a sus hijos, y dice a quienes yo amo en verdad, es decir, el anciano, en este caso Juan, y no solo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Y luego viene la salutación importante que define el mensaje, es decir, que define el tipo de audiencia que tiene, a quién va dirigida. Son aquellos que dice, gracia, misericordia y paz estarán con nosotros. De Dios Padre, que pudiera ser, en este caso, el Padre como tal, y inmediatamente el referente, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Pues hermano, que en efecto tenemos aquí en esta introducción, en estos 3 primeros versículos, tenemos algunas cosas algunas palabras eh, que de alguna manera como casi que secreta parece que ser que el apóstol maneja. Quizás en tiempos de persecución, quizás en un momento en el que era necesario mantener temporalmente eh, los nombres o los lugares de las comunidades cristianas en un relativo secreto para evitar de momento la persecución. Puede ser. Por ejemplo, sencillamente tenemos ahí el anciano, como tú decías, el presbíteros. Tenemos Uh-huh. una referencia a una señora, una, una kiria, dice eclectí kiria, una señora escogida, elegida o electa, y sus hijos. Y por supuesto, esto a lo largo de la historia del cristianismo dio lugar para una cantidad importante de lucubraciones que no son otra cosa que esto, para tratar de identificar quién era esta señora elegida, quiénes eran sus hijos. Uh-huh. Algunos pensaban que se trataba de una cristiana muy, muy reconocida de alguna de las congregaciones, aquellas a las que Pablo escribe. De hecho, nosotros no tenemos un lugar, no dice a quién le está escribiendo, si vamos, dónde se encuentra la persona o el grupo de personas a los cuales les Uh-huh. está escribiendo, quizás para guardar esto en secreto. Sin embargo, pues la persona, el courier que manda el apóstol Juan, pues yo creo que con estas cartas, yo creo que las manda a un lugar o a lugares muy definidos y tenía instrucciones que hacer con ellas. Fíjate que hay otros estudiosos que piensan que las 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera, formaron una especie digamos, como de paquete de cartas, y que esta fue la manera como se pudieron conservar las cartas.
sobre todo la segunda y la tercera, que son tan breves que a veces cuesta trabajo pensar cómo pudieron recopilarse, cómo pudieron juntarse para formar parte posteriormente del canon o lista de libros que serían recibidos pues, por la Iglesia al paso de los siglos como documentos realmente inspirados por Dios como escritura sagrada. Y sugieren entonces que un enviado especial de Juan entrega la primera carta, no se dice dónde, y entrega las otras dos cartas que son diferentes en cuanto a tamaño y en cuanto a intención, digamos que la primera, que luce como una especie de tratado, un tratado breve sobre la vida cristiana, pero las otras dos cartas tienen un tono mucho más personal, mucho más de epístola, más que de pequeño, digamos, tratado doctrinal o teológico, como algunos gustan de utilizar. Esto es más bien es un tratado doctrinal. Curiosamente, la palabra que se usa aquí para la doctrina a lo largo de esta carta que tú leías es didají, que tú recordarás, hermano, que la didají era un grupo pues, digamos, de escritos cristianos primitivos muy antiguos, muy probablemente los primeros escritos cristianos que se hicieron después de estas cartas, como como la de Juan. Y bueno, pues eh, las instrucciones seguramente que dio Juan a esta persona era, esta carta la llevas aquí y estas que se lean, esta la llevas a otro lugar y esta a otro lugar y que sean leídas ahí. Entonces, aparte digamos, de la ubicación canónica y del nombre de Juan en el título de los manuscritos griegos, segunda y tercera de Juan, fíjate que son muy afines en vocabulario, muy afines en dicción, muy afines entre sí, por lo que pues no es difícil encontrar una autoría común y creo yo que es una suposición bastante razonable sobre la cual se puede proceder. Y como bien decías tu hermano, fíjate, no se menciona a Juan, sino Juan se esconde, creo yo, y esta es la opinión general, bajo la palabra presbíteros, no porque Juan haya sido de alguna manera presbítero de alguna iglesia, y ahorita quiero ampliar un poquito más sobre el uso de esta palabra griega presbíteros que se traduce como anciano en estas dos cartas, segunda y tercera. Segunda de Juan 1, tercera de Juan 1. ¿Verdad? En los tiempos digamos, donde los apóstoles todavía estaban vivos, en los tiempos donde todavía, vamos, no habían pasado ni siquiera 100 años, eh, en la era posapostólica, la palabra presbíteros o presbítero, que significa anciano, pues podría referirse a aquellas personas que cuidaban a las congregaciones locales y aparecen con ese título por primera vez en el libro de los Hechos. ¿Te acuerdas tú en el capítulo 11, en el capítulo 30 y versículo 30 que habla de los que cuidaban a la iglesia en Jerusalén, allá por mediados de los años 40 o 44, y hay una diferencia de opinión. Entonces, además, un poco más adelante de esto, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé designaron ancianos en las iglesias que plantaron en los años que siguieron a este concilio de Jerusalén. ¿Te acuerdas que Jerusalén. trataron el asunto Ujú. aquel sobre
si era necesario que los gentiles se circuncidaran o no, que guardaran la ley de Moisés o no. Bueno, pues fíjate que ya en algunos años que siguieron a este concilio, Pablo y Bernabé designaron ancianos. Fíjate que no nombraron pastores, sino nombraron ancianos en las iglesias, presbíteros. presbíteros, que plantaron pues, en los años que siguieron. Por ejemplo, mira, tengo aquí Hechos 14:23, que dice, y habiendo designado a mano alzada para ellos ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y de paso aquí te hago notar algo que llamó mucho mi atención. Ya lo había visto antes, pero quiero traerlo ahora aquí, que dice, y habiendo designado a mano alzada, y la palabra que se usa ahí Ujú. es girotoneo. No sé, creo que la Biblia textual utiliza algo muy, muy Votación, parecido, ¿verdad? En votación. en ¿No? votación. Y fíjate cómo se elegían los ancianos. No eran elección de algún comité. No se reunieron los apóstoles en comité para designar por su cuenta, sino que los ancianos eran personas de la congregación que eran reconocidas por todos los que estaban ahí en esos grupos, Ujú, que normalmente se reunían por las casas, en los que fácilmente reconocían quién era aquella persona que oraba por ellos, que los buscaba, que los amaba, que estaba cerca, que hablaba la palabra y que con su vida mostraba pues realmente la realidad de la vida, del espíritu. Y todo esto pues los hacía como idóneos para, para servir, digamos, como para cuidarlos con la mano de Dios. Y entonces ellos eran escogidos a mano alzada. Esta palabra girotoneo viene de la palabra giros, que quiere decir mano, a mano alzada. Fíjate, o elegir por votación, como dice la cuarta edición de la Biblia textual. Ancianos en plural, no había un pastor, ni siquiera había púlpito. Eran un grupo de creyentes, yo creo que eran hombres y mujeres, que tenían capacidad del Espíritu Santo, capacidad espiritual, para servir de ejemplos y de modelos dentro de la iglesia, que era la manera, creo yo, como se conducían en aquellas reuniones donde había una multiparticipación por parte de los creyentes que tenían el Espíritu de Dios, ya fuera en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, en, en profecía y en otros dones que menciona Pablo en 1 Corintios 12. Bueno, pues estos ancianos presidieron, como te comentaba hace un momento, el Concilio de Jerusalén, junto con los apóstoles. Y casi una década después, Pablo se dirigió pues a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y probablemente las iglesias de algunos de los alrededores de Éfeso, ya en el capítulo 20 de los Hechos, y los ancianos de Jerusalén, bueno, pues están junto con Jacobo, el apóstol, cuando Pablo llega ahí a Jerusalén a informar de la iglesia al final de su tercer viaje misionero allá en Hechos 21. Eh, También se utiliza otra palabra para servidores, ¿no, hermano? La de episcopo, exactamente. Justo que no es vamos, exactamente la de, que no es exactamente la de un anciano, ¿verdad? exactamente. Fíjate que tal parece ahí mismo en Hechos capítulo 21 que, que ambos términos, anciano y episcopos, se usan Ujú. indistintamente. Mira, por ejemplo, vamos a ver ahí en Hechos 20:17
¿Cómo dice? Dice así, sin embargo, desde, dice, Pablo había decidido navegar, el versículo 16 del capítulo 20 de los Hechos, y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues de serle posible, se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, desde Mileto, envió recado a Éfeso y mandó llamar, dice, a los ancianos de la iglesia. Ujú. Y cuando acudieron a él, les dijo, vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas. Y aquí se presenta digamos, este mensaje de despedida que llega profundamente al corazón. Ujú. No sé si te ha pasado que a veces hasta las lágrimas nos lleva este pasaje maravilloso donde Pablo se despide. Y siguiendo al final de este discurso, digamos, de despedida, en el versículo 28, fíjate cómo dice ahí. El Dice, 27, hermano. en el 27, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. De hecho, desde el Mm. 26, mira, por tanto os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Y luego dice el 28, velad por vosotros mismos. O sea, Pablo sigue dirigiéndose a este grupo de creyentes y a este grupo también de ancianos, de presbíteros, les dice, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Fíjate cómo a los ancianos del versículo 17 ahora les llama cuidadores, que es la traducción más cercana a la palabra griega episcopos. Quizás la idea del anciano da la idea de sabiduría y de conocimiento de Cristo, ese conocimiento que se adquiere a través de las escrituras y a través del caminar con Él todos los días, ¿verdad? El que les da madurez. El anciano, por definición, es una persona madura, es una persona con experiencia. Y estos hermanos, y probablemente creo yo, hermanas, que eran escogidos a mano alzada por la congregación, eran ejemplos de esta madurez en el Señor y de esta sencillez en el caminar y sabiduría en el camino, y por lo tanto ellos eran establecidos como cuidadores. Desgraciadamente, con el paso de los años, fíjate, esta categoría de presbíteros fue quitada y fue borrada, y y en su lugar se levantó en cada iglesia el episcopos, pero ya no como una persona que cuida como una madre a sus hijos, que los pastorea con mucho cuidado, sino se volvieron como cargos honoríficos que detentaban poder espiritual que ellos mismos se autoconcedían delante de la congregación, y se volvieron señores, se volvieron aquello que después el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, dice que, que debían los ancianos y el anciano también. Como Juan en esta carta se está llamando anciano, eh, debían cuidar de la grey de Dios no con dureza. Y fue exactamente al contrario de como el apóstol Pedro enseñó, que al paso de los siglos estos personajes llamados obispos se adueñaron realmente de las almas en aquellas antiguas congregaciones. De ahí estos obispos, en la medida que crecía la iglesia y se diversificaba, establecieron
gradaciones del episcopos. Entonces había obispos, uno en cada congregación, ya no era una pluralidad de ancianos, sino uno que dirigía, según su parecer, algo muy tremendo, porque justamente en la multiplicidad de los ancianos había consensos importantes dentro de la comunidad. Pero después de que iba creciendo la iglesia, a medida que fue creciendo, se hicieron necesarios en este nuevo organigrama que se fue creando, pues se crearon los famosos obispos metropolitanos. Y después estos obispos metropolitanos tuvieron a alguien más arriba de ellos que se llamaron patriarcas. Y así la iglesia, de ser una familia sencilla, se convirtió en una institución, inclusive una institución de mano dura, que maltrataba a los creyentes y les arrebataba esta capacidad necesaria que Dios les dio para que a través del ejercicio de los dones del Espíritu Santo que estaba en ellos, crecieran y llegaran también a la madurez. Los convirtieron en una especie como de asociación de infantes perpetuos. En lugar de ser la congregación de los santos que crecen y maduran, se volvió la congregación de de la infancia perpetua. No llegaron a crecer, como hasta la fecha no llegan a crecer espiritualmente, porque son simples espectadores del show religioso sentados en una banca. Pero bueno, eh, yo creo que a menos que el apóstol Lucas sea culpable de anacronismo en todo esto, pues la evidencia muestra que el título de anciano para los que cuidaban a las congregaciones en Éfeso, pues había estado en uso durante más de 20 a 40 años, cuando se escribieron segunda y tercera de Juan, y el término anciano se empleaba pues ampliamente en todas partes de la iglesia primitiva, y particularmente alrededor de Jerusalén, pero también en áreas distantes como en Éfeso, donde muchos suponen que fue el lugar, digamos, de residencia del apóstol Juan. Y dado este uso y la relativa pues, homogeneidad literaria que nos encontramos en primera, segunda y tercera de Juan, pues parece razonable considerar al autor de estas cartas pues como una sola persona, que al llamarse a sí mismo el anciano en segunda y tercera de Juan, pues simplemente está afirmando cómo se entendía él a sí mismo, digamos, su autocomprensión como cuidador de la iglesia, esta dirección, digamos, pastoral, y probablemente su identidad pública, como también decíamos lo hace Pedro en su primera carta. Recuerdas en el capítulo 5 que dice: exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada, etcétera. Entonces, esto califica adecuadamente a Pedro y también a Juan como discípulos y como apóstoles de Jesús. Y yo creo que tanto su estilo de estas dos cartas y las preocupaciones de Juan, pues se hacen evidentes también a lo largo de primera de Juan, que ya vimos. Juan se llamó a sí mismo el anciano en segunda y tercera de Juan, porque eso es en gran medida lo que era y cómo se entendía a sí mismo en el momento de escribir. eh, y en aquel lugar, no sabemos dónde, quizá Éfeso, y no sabemos por qué no se llamó a sí mismo el anciano en primera de Juan, no lo sabemos. O, o por qué donde el tono familiar y los muchos versos en primera persona sugieren que sus lectores lo conocían. Y tal vez la intención de Juan era que primera de Juan circulara más allá
de la única iglesia a la que se envió inicialmente eh, la señora elegida de segunda de Juan. Juan probablemente era quizás anciano de esa iglesia a donde, o de esas iglesias a donde se refiere segunda y tercera de Juan, pero como Juan quería que su primera carta tuviera una amplia difusión, pues él no era anciano del resto de las iglesias. Entonces, quizás por esa razón no escoge Juan llamarse en primera de Juan anciano de esas otras iglesias, por lo que no se identificó con ese término en primera de Juan, pues que compuso para decíamos, una distribución más amplia. Y bueno, una, una última aclaración sobre este tema de Juan el Anciano es que lo que podemos detectar en general en estas cartas de Juan es es un escritor muy efusivo en su afecto, pero también en su preocupación por sus lectores. Y el afecto, por supuesto, se deja ver en aquellos verbos o en aquellos sustantivos que significan amor. ¿Verdad? Ujú. Sencillamente, mira aquí en esta carta 4 ocurrencias en los primeros 6 versículos. Y la preocupación se refleja pues en esa especie de quíntuple referencia a la verdad que Ujú. en los primeros 4 versículos menciona. Cuando se ve a la luz de las referencias posteriores a enseñanzas de los falsos maestros, pues esto indica la aprehensión de Juan de que la iglesia a la que se dirige, pues está en una especie como de peligro al cual Juan quiere despertarlas. Y por supuesto, habiendo muchos despiertos dentro de las iglesias, aquellos ancianos, ¿te acuerdas? A que niños os escribo, padres os escribo, porque ustedes han vencido al maligno, porque ustedes conocen al que es desde el principio. O sea, había no un grupo de durmientes dentro de la iglesia de Juan, sino de gente que estaba activamente siguiendo al Señor, como aquí también, por ejemplo, en esta carta dice que se regocija grandemente porque dice que sus hijos están en gran manera me regocijé, dice segunda de Juan 4, porque he hallado de entre tus hijos algunos que caminan en la verdad según el mandamiento que recibimos del Padre. Aquellas iglesias que fundaron los apóstoles eran iglesias con todos sus problemas, que pueda haber, pero con mucha evidencia de la vida de Dios, la presencia del Espíritu que estaba obrando ¿te acuerdas tú? En aquellas personas. Ujú. Ahora mira, las cartas son muy breves que se pregunta uno, bueno, ¿qué realmente Juan tenía necesidad de escribir? Pero yo creo que sí, por supuesto, Juan, el escritor, así lo consideró prudente y las cosas pues podrían ir cuesta abajo rápidamente Ujú. en la vida congregacional, ¿verdad? Una vez que se instala el deterioro. Entonces, por lo tanto, Juan compone segunda de Juan, que a diferencia de primera de Juan es inequívocamente epistolar en género, basado pues en sus aspectos, digamos, más prominentes, como tú notas aquí, saludos, buenos deseos, desarrollo, y el Ujú. comunicado puede resumirse pues de varias maneras. De cualquier manera, mira, Juan ya se haría presente, como dice ahí, ya llegaría ahí y pondría en orden muchas cosas. Y establecería muchas cosas. Ahora, hermano, simplemente en cuanto a la palabra del Señor escogida, pues yo creo que
yo creo que así como tú lo presentaste como la señora elegida no es ningún personaje en particular dentro de las congregaciones de Juan, sino como tú bien dijiste, coincido contigo que es una manera de referirse a la iglesia y a sus hijos, pues como todos aquellos creyentes que estaban reunidos pues, en todos aquellos lugares, hermano. ¿Qué piensas tú? Fíjate que a través el primer estudio que hicimos acerca de Juan, de la primera epístola, yo de manera muy puntual, me puse como propósito, hermano, mostrar que el estilo de Juan era el estilo del Evangelio. Si tú recuerdas constantemente, cada vez que yo veía un elemento importante dentro de la epístola, apuntábamos automáticamente al Evangelio, lo cual Mm, nos permitió identificar que es el mismo autor, por el estilo en el cual se refiere a ese conjunto de enseñanzas cortas, de definiciones pequeñas muy concretas, y que en esta carta lo sigue haciendo. Yo mm, veo esta carta como una especie, esta segunda carta, como una especie de reforzamiento de lo que ya había dicho previamente, pero con algunos elementos adicionales que recupera desde el Evangelio. Esto pues lleva nuevamente a la conclusión, aunque bueno, yo no he hecho un análisis extremadamente morfológico, por así decirlo, del griego, de las construcciones que tenemos en esta carta con respecto a la primera y con respecto al Evangelio, pero sí lo he hecho en base a nuestra traducción. En varias ocasiones hicimos notar que la manera como refería las cosas del apóstol Juan eran idénticas en términos de palabras. No ujú. sé si te acuerdas, o sea, ¿Cómo no? estrictamente idénticas, es decir, como estaban construidas las cosas en el Evangelio, estaban construidas en la primera carta y creo que ahora en la segunda carta. De la misma manera. Entonces, Juan, obviamente ya ahora sí tiene claramente y abiertamente un destinatario, ¿sí? Un destinatario que no puso el apóstol a la señora, ¿no? Es decir, yo el anciano, como lo expresa, a la señora y sus hijos. No, sino a la señora le pone un atributo, hermano, un atributo muy, muy particular, la electa, la electa. Y posteriormente, no solamente lo vemos claramente, sino que más adelante es la electa, o sea, es electa que fue escogida con sangre, ¿no, hermano? O sea, como lo vemos a través del contexto armónico de la escritura. Pero si tú te recuerdas, una vez que empieza el apóstol y que dice a quién va dirigida la carta y que manifiesta su, su sentimiento cristiano, dice, muy, muy particular, como dices tú, a quienes yo amo en verdad, dice. Es decir, el anciano, a la iglesia y a sus miembros, a quienes yo amo en verdad. Dice, y no solo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad. Y viene el versículo 2. En el versículo 2 dice, a causa de la verdad, y vienen los elementos, esos elementos que estoy puntualizando, donde dice, a causa de la verdad, o sea, le sirve la introducción para decir, bueno, a causa de esta verdad que han conocido, que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Si ustedes recuerdan, hermanos, si ustedes recuerdan, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 17,
que en su momento dijimos que hablaba de una seguridad y de una verdad, no la verdad del camino, sino en una certeza, vamos a decirlo. El apóstol escribe expresiones muy parecidas a esta. Si ustedes van capítulo 1, al capítulo 2, perdón, de la primera epístola, versículo 17, ¿sí? Nuevamente haciendo ese ejercicio de, de ver el estilo entre ambas cartas y el Evangelio. En el 2:17 dice lo siguiente, dice, bueno, voy a leer desde el 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, es una expresión de, pues, de seguridad, de certeza, de confianza, de poder decir que esto no se pierde, o sea, utiliza un término temporal, y el temporal es permanece para siempre. Ahora fíjate el énfasis que tenemos en la segunda epístola. El énfasis que tenemos en la segunda epístola dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Es decir, el término permanecer y la expresión temporal de que esto no es momentáneo y que no es capricho humano, sino que es una certeza vívida, una certeza de fe, ¿sí? De esta fe que el Señor nos ha dado, está expresada en ambas cartas. Esto me lleva a la conclusión de que el autor es el mismo y que ahora no solamente es como en el otro caso donde dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, sino aquí es a causa de esta verdad, o sea, de la verdad que ha sido acogida por la iglesia, a causa de esta verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Es decir, veo nuevamente esta cuestión de estilo muy arraigada en el apóstol Juan, y no solamente ahí, hermano. Mira, yo sí, más adelante vamos a ver, y yo creo que lo veremos la próxima semana, pero yo percibo a través de los apóstoles, estoy hablando ya de manera general, no solamente estoy hablando de Juan, percibo dos preocupaciones, creo que yo primordiales en la escritura. Una tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, pero no el crecimiento, hermano, cuantitativo, es decir, no el crecimiento en 5, 10, 20, 30, 40, 100, sino más bien en un crecimiento cualitativo. Y cualitativo me refiero a la cuestión de calidad, o sea, de calidad del conocimiento. Dice Pablo de manera muy puntual, por ejemplo, en Filipenses 1:9, dice, y esto oro, es decir, esta es la oración de Pablo, esto oro, esto es lo que yo oro. Y cuando dice esto oro, me imagino a Pablo preocupado por la iglesia, en el sentido, hermano, de que su oración de Pablo va dirigida en el siguiente sentido. En el que en capítulo 9, al decir, y esto oro, dice, ¿qué es lo que ora? Que vuestro amor abunde aún más y más. Que vuestro amor abunde aún más y más. Y la siguiente expresión es ¿en qué? Dice, en pleno conocimiento y en toda percepción.
Es decir, no solamente tiene que ver la cuestión del conocimiento, sino avispa la percepción cristiana. Es decir, esta inteligencia y razón espiritual, nefmáticos del cristiano, debe de estar presente en la vida de él como tal. Y dice, y esta es mi oración. En este punto, digo yo, bueno, si es una oración de Pablo, pues debe de ser una preocupación. Y dice, para que podáis discernir, este es el para qué, el para qué de este pleno, de esta abundancia del pleno conocimiento y en toda percepción, dice, para que podáis discernir las cosas que son esenciales. Es decir, y decir cosas esenciales, es decir, las cosas que son primordiales, las cosas que son fundamentales dentro del cristianismo. Dice, las cosas que son esenciales a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo, y nos manda evidentemente hasta el final de los tiempos. Y este final de los tiempos tiene que decir, dice, bueno, hasta el día de Cristo. Bueno, esto también, esa es la primera preocupación. La segunda preocupación que yo veo en los apóstoles, hermano, es, vamos a decirle así, la filtración en la congregación de los que no son de Dios. Porque todos los apóstoles, todos advierten sobre este problema. Y queda registrado en cada una de las cartas que escriben. Bueno, lo vimos en la primera epístola, ¿no? Con respecto al anticristo. Es decir, es una preocupación apostólica, hermano. Pero cuando vamos a la segunda carta de Juan, en esta carta vemos este asunto, mira, al decir el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es decir, habla de un conocimiento de la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo, hermano. Porque Juan, ¿qué dice Juan en su Evangelio, capítulo 14, versículo 3? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y bueno, aquí hay una cuestión extremadamente importante y bidireccional en el asunto. ¿Por qué digo bidireccional? Porque el Señor Jesús dice, es el versículo 6 del capítulo 14. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre, es decir, no hay manera de llegar al Padre, sino por mí, porque Él es la verdad. Refiero yo que es bidireccional, porque dice, nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Pero en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 44 del mismo Evangelio de Juan, dice que nadie, o sea, puede venir a Cristo, o sea, ya el sentido de la flecha cambia, dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra y lo trae hacia mí. Es decir, este es un aspecto bidireccional en el sentido, no puedes ir al Padre si no es por Cristo y no puedes venir a Cristo si no es por el Padre. Uh-huh. Sabiendo que el Hijo es la verdad. Y aquí, de manera importante y fundamental, el apóstol en la segunda carta dice, y no solo yo,
ama a quienes ama la verdad, sino también a aquellos que han conocido la verdad. Y luego hace una puntualización en términos de la verdad. Y dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Son la misma idea de lo que expresó en el versículo 17 del capítulo 2 de su epístola. Y fíjate, hermano, que en apoyo a lo que, a lo que tú estás diciendo, de que cuando dice Juan aquí, los que han conocido la verdad y que esa verdad es Cristo, yo creo que tienes razón que se refiere a Cristo. Fíjate, es una de esas poquísimas veces en Juan en que antepone el artículo. Mira, en estos 6 primeros versículos habla de verdad y no lleva artículo la verdad. Pero aquí sí lo lleva, y el uso del artículo en el griego tiene una función, tiene varias funciones el artículo determinado, el, la, lo, los y las. Y una de ellas es distinguir. Fíjate, al poner aquí el artículo, está hablando de la verdad, no simplemente de la verdad en general, sino de una verdad, digamos, fundamental. Y en este caso, esta es Cristo, hermano. La Y yo, verdad, la verdad. la verdad, no una verdad, la Sí, verdad con el artículo, es decir, la verdad es Cristo. porque inclusive, mira, cuando habla de verdad para referirse al Evangelio, no utiliza el artículo, pero aquí sí, en los que han conocido la verdad, es como decir, los que han conocido a Cristo. Es la opinión de varios gramáticos y estudiosos del texto de Segunda de Juan, y coincide con lo que tú estás diciendo. Entonces, bueno, aquí el uso es importante, el uso del griego en el sentido de que es la verdad, o sea, la única, es el camino como tal, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que, bueno, en la lectura de los evangelios, como Tomás, ese Tomás, eh, dice, pues hasta que yo no meta mi dedo y en mis llagas, pues voy a creerles que llegó, ¿no? Entonces, cuando habla de esto y el Señor refiere a esto, es ese mismo Tomás en el Evangelio, en el capítulo 14, que dice, bueno, sí, Señor, o sea, yo lo sé, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pero ¿cómo podemos saber el camino, no? Es decir, ahora sí que se pone de pechito Tomás para que el Señor refiera una tremenda enseñanza, ¿no, hermano? Y dice, bueno, Jesús le dice, y lo dice de manera personal, hermano. O sea, Jesús le dice a quién, a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer al Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Es decir, fíjate la referencia cargada de cuestión trinitaria y de que evidentemente estamos hablando de la misma persona, de la misma, del mismo Dios, vamos, como tal. Entonces, creo yo, hermano, entonces, desde mi punto de vista, que estos elementos simples, ¿no? Es decir, de expresiones muy simples que utiliza el apóstol Juan, que lo vemos en su carta, en la primera carta, ya están presentes desde el versículo 1 y 2. Y después viene la salutación donde dice, gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, creo que estas tres primeros versículos ya vienen cargados del estilo juanino, ya vienen muy conformados a esta expresión y yo creo que, bueno, a través de lo que vayamos estudiando, vamos a ir haciendo énfasis en estos puntos porque son importantes para que podamos ir tejiendo
la cuestión que el autor va expresando en este sentido, ¿no? Es decir, aunque ya aquí sí ya por lo menos se dice el anciano, es decir, en la otra carta pues no tiene dedicatoria, no tiene este asunto de salutación, pero sin embargo tiene una introducción espectacular en el sentido de que lo que vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos, todo esto con respecto al verbo de vida, bueno, es realmente muy, no solamente iluminador, revelador, sino hasta conmovedor tiene esto con respecto a la función apostólica. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Amén, hermano. Un amén rotundo. Pues muy bien, pues ya introdujimos la carta, la segunda carta, hermano, ya llegamos al tiempo. Creo yo que podemos concluir. Una de mis preocupaciones es que pudiera el año alcanzarnos para poder ver las cartas y espero yo que sí nos pueda alcanzar el Yo tiempo creo que sí. para poder ver las 3 cartas. Quedan ya menos programas, ya quedan pocos. Acá en México estamos en el otoño, terminando el mes de octubre, solamente nos queda un día, hoy estamos a 23, el día 30 de octubre es el próximo miércoles, y entramos al mes de noviembre, hermano, y pues bueno, ya tendremos oportunidad de poder seguir platicando con ustedes. ¿Algo más que agregar, mi querido hermano? Hermano, pues que me dará mucho gusto que volvamos a vernos la próxima semana. Igualmente a mí, y igualmente me dará mucho gusto estar conectado con todos nuestros queridos hermanos, todos aquellos que nos escriben, todos aquellos que preguntan, todos aquellos que aportan, que nos dan una ayuda a todo este trabajo, todos aquellos que oran por nosotros, todos aquellos que retransmiten el programa, todos aquellos que están siempre presentes, todos aquellos que a través de la tecnología nos mandan una manita y un corazoncito, hermano. Los saludamos y si gustas pasamos, querido hermano, ¿Cómo no, hermano? a todos aquellos que nos escriben. ¿Quieres comenzar, mi querido hermano? Sí, cómo no. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez del Estado de México, Emma Castillo, que está aquí en la ciudad de Querétaro, nuestra hermana María Beatriz Scampini, que está en Pinamar y que desde allí, Pinamar, Argentina, y que desde allí retransmite el programa. Un fuerte abrazo para nuestras 3 fieles hermanas. Luego, Nardo Villarreal, quien nos saluda, nuestra hermana Marlene Rodríguez desde el estado de Washington, ¿verdad, hermano? Sí, Un gusto poderla saludar, a nuestro hermano Villarroel, cuánto gusto también. Paco Jiménez Bruzón desde Lima, Perú, en gracia y justificados, y un abrazo rompe costillas. amén. Nardo Villarroel añade, dice, amén, por eso mismo es que estoy buscando ayuda en buscar asistir a una iglesia no piramidal, hermanos. Pues muy bien hará, hermano, si llegáramos a saber de alguna, con mucho gusto se lo haremos saber. Es una gran dificultad, ¿verdad, hermano? Sí, qué increíble, pero así es. Nuestra hermana Emma Castillo, se te lo dejo a ti, hermano. Dice, parece ser que la hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos en Romanos 12:13, en Hebreos o Hechos será 13:2 y Primera de Pedro 4:9, fue explotada por los falsos maestros para avanzar en sus agendas y dañar la fe cristiana, refiriéndose a aquellos que negaban que nuestro Señor vino en carne, refiriéndose al docetismo. Por eso el apóstol Juan advierte a la iglesia de no recibir y hospedar
a todo aquel que traía esa falsa enseñanza. A estos les señaló como engañadores y anticristos. Justamente a eso me refería yo, que bueno, íbamos a llegar en su momento y haremos las puntualizaciones de que todos aquellos, los apóstoles, era una gran preocupación. Ya presenté de alguna manera las dos preocupaciones y si quieres rápidamente leemos Romanos 12:13, hermano. ¿Cómo no? Lo leo. Ujú. Romanos 12:3 dice 13. 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si leemos desde el 9, el amor sea sin hipocresía, ese amor al que se refiere Juan, sea sin Ujú. hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración. Y el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando Ujú. la hospitalidad. Y Hebreos 13:2 dice lo siguiente, dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sí, está hablando ahí, dice, parece ser que la hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos, son los versículos que fue explotada por los falsos maestros. Claro. Y es una preocupación muy evidente que hay en todas las enseñanzas de los apóstoles. Muy Yo creo bien. que nuestra hermana se refiere a segunda de Juan 10, aunque ya llegaremos, como dices tú, a puntualizar algunas cosas, simplemente para que, o sea, qué tan importante es esto que dice, si alguno llega. Aquí le faltó, fíjate, en la traducción, a ustedes. Si alguno Ujú. llega a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ya para Ujú. que Juan haya dicho esto, después de elogiar tanto la necesidad de la hospitalidad, era porque, como dice nuestra hermana Emma, los falsos maestros eh, querían introducirse a través de esta hospitalidad, pues para causar problemas. Claro. Y la precaución, hermano, a esto, bueno, ya lo veremos en su momento, pero viene desde la primera epístola, ¿no? Claro, En el por sentido supuesto. de quién es el anticristo, ¿no? Aquel que niega a Cristo. Pero bueno, creo que son todos los comentarios, mi querido hermano. No sé si alguien ya, pero si no, pasaremos a saludar a aquellos que nos mandan un emoji de que les encanta, les gusta. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, nuestro querido, amado y hermano Roberto Magaldi, María Beatriz Scampini, Elizabeth Jarquín Martínez, Nelson Naranjo Bravo y Emma Castillo nos mandaron un emoji a partir de la tecnología que tenemos aquí. Pues mi querido hermano, Muchas sin más gracias. por el momento, damos por concluida la charla bíblica de este 23 de octubre del 2024. Les mandamos un muy fuerte saludo. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Hermano, este es el programa número 37 o 38, ya ni me acuerdo bien. Del Ahorita te año. digo rápida, del año. Del año tenemos el programa, pues ya es un buen número de programas. Hemos realmente fallado muy poquitito, ¿no, hermano? Esto referido a Juan nada más, ¿verdad? Solamente a Juan, hermano. Solamente a Juan, en realidad, por ahí hemos tenido muy poquitas interrupciones. Pero sí, mi querido hermano, es el programa número 38 del año.
Magnífico, hermano. Gracias a Dios. Pues sí, gracias a Dios. Mis queridos hermanos, tengan ustedes las muy buenas noches. Nos despedimos de ustedes. Muy buenas noches. Saludos.